Buenos días, mi nombre es Stephanie Solano Calderón, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y en este momento me encuentro cursando mi bloque de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica. Hoy les voy a comentar el tema de apendicitis aguda en pediatría. Para iniciar, tenemos el cronograma. Primero definiré qué es la apendicitis aguda. Luego vamos a hablar sobre las generalidades, epidemiología, etiología. Veremos la anatomía y la histología del apéndice para poder entender lo que es la fisiopatología de esta enfermedad. Luego vamos a tener lo que es la clasificación. Después vamos a tener lo que son lo que es el diagnóstico, los signos clínicos de apendicitis aguda, los sistemas de puntuación. Luego vamos a hablar sobre los exámenes complementarios, también sobre la apendicitis aguda en niños menores de 1 año, diagnósticos diferenciales, pronóstico, complicaciones, criterios de egreso y por último vamos a ver un video y sus recomendaciones. Ahora bien, para iniciar, vamos a definir qué es la apendicitis aguda. Es la inflamación del apéndice secal o vermicular ocasionada por una obstrucción en la luz apendicular que de persistir va a favorecer la invasión bacteriana de su pared, infección, necrosis, perforación y por último una complicación que sería la peritonitis. Y importante tener en cuenta que es la causa más común de abdomen agudo en escolares. Como generalidades, la apendicitis aguda es el padecimiento quirúrgico de urgencia más común en niños. El pico de incidencia se presenta entre los 9 y 12 años de edad. El riesgo para la población general de presentar un cuadro de apendicitis va a ser de un 6 a un 8%. El diagnóstico de esta patología está basado principalmente en lo que es un interrogatorio del cuadro clínico y la exploración física. O sea, el diagnóstico es totalmente clínico, lo cual puede llegar a ser un desafío para nosotros como médicos. Y se cuenta también con herramientas que nos podemos complementar para poder apoyar el diagnóstico clínico, como exámenes de laboratorio, estudios por imagen, escalas de puntuación que vamos a ver más adelante. Ahora bien, la epidemiología, como ya mencioné anteriormente, ¿verdad? Es la causa más importante de operaciones abdominales urgentes en niños y adolescentes. Es más frecuente en la edad escolar y afecta raramente a menores de 1 año. Va a tener un discreto predominio en lo que son niños del sexo masculino. Y un dato importante es que los residentes en áreas rurales y países menos industrializados tienen un riesgo menor de padecer la enfermedad que aquellos que viven en ciudades con más desarrollo industrial, lo que está relacionado con una dieta pobre en fibra. La incidencia estacional es inconstante y también puede ser variable, aunque suele predominar en los meses de verano e invierno. Ahora bien, la etiología se ha postulado varias causas. La obstrucción de la luz apendicular eh, lo que va a provocar es infección. Entonces, esta causa, lo que más se ha estudiado en literatura es que en la edad pediátrica es causada por una hiperplasia linfoide. También puede ser causada por fecalitos, cuerpos extraños, como por ejemplo semillas, fibras vegetales, alfileres. También puede ser causada por infecciones parasitarias, como por ejemplo ascaris, estrongiloides, entamoeba. También enfermedades que cursan con un incremento
la presión intraluminal del colon o alguna patología que me disminuya la motilidad, como la fibrosis quística. También tumor carcinoide, entre otras, pueden ser causantes de la obstrucción. Y los gérmenes más aislados en cultivos de la luz apendicular y del líquido peritoneal, se han estudiado lo que es la Escherichia coli o E. coli, Pseudomonas, adenovirus y rotavirus. Un dato interesante es que en cultivos de apendicitis complicadas se ha demostrado un incremento de bacterias de tipo de género Fusobacterium. Esta filmina la traje para enfatizar en la causa más frecuente en la edad pediátrica, la cual es la hiperplasia linfoide, seguida de otras causas como fecalitos, cuerpos extraños, parásitos, a diferencia de un adulto, que la principal causa va a ser por fecalitos. Ahora bien, la anatomía y la histología, acá vemos un apéndice al lado izquierdo de la filmina. La apéndice se puede encontrar en diferentes posiciones: apéndice retrocecal, postcecal, preiliar, pélvica, subcecal. Las posiciones más frecuentes que vamos a encontrar son la posición retrocecal y pélvica, siendo la retrocecal la más importante. La apéndice está irrigada por la arteria apendicular, que está irrigada por la arteria iliocólica, que esta va a estar irrigada por la arteria mesentérica inferior y finalmente irrigada por lo que es la arteria aorta abdominal. Ahora bien, ¿cómo es posible que el apéndice se inflame? Entonces, como vimos, por una obstrucción, ¿verdad? A nivel de la luz apendicular, pero para comprender esto, vamos a ver un poco de histología. Entonces, la apéndice está compuesta por 4 capas, como lo vemos acá en la imagen del lado derecho. Mucosa, submucosa, muscular y serosa, que esta última es la capa más externa, como vemos acá en la filmina. Algo importante es que la capa submucosa, ahí vamos a encontrar lo que son los nódulos linfoideos, que como vimos, ¿verdad? Es clave para la edad pediátrica como causa. Y el apéndice, dentro de sus funciones, podemos mencionar la secreción de las inmunoglobulinas, principalmente inmunoglobulina A, y también el apéndice actúa como un reservorio o un almacenamiento de las bacterias que forman la parte de la flora intestinal, o mejor dicho, la microbiota intestinal. Entonces, lo que es la fisiopatología, tenemos cuatro fases después de haber visto la anatomía y la histología. Entonces, primeramente, la fase congestiva o catarral, como está acá. Acá hay, como dice su nombre, hay congestión por una obstrucción. Ahora bien, imaginemos la obstrucción a nivel de la luz apendicular, ya sea por tejido linfoide o fecalitos. Lo que pasa es que estas sustancias que se encontraban a ese nivel no van a poder liberarse por esta obstrucción que hay. Por lo tanto, ese líquido procede a inflamar, aumenta su volumen, como lo vemos acá, que ya está inflamada. Y una vez que el apéndice se inflama, cambia su tamaño, disminuye lo que es el flujo linfático y venoso a este nivel. Ya con esto el paciente comienza a tener dolor. Este dolor va a ser de tipo visceral. ¿Por qué de tipo visceral? Porque la capa más externa del apéndice, como vimos, ¿verdad? Que es la capa serosa, llega a tener contacto con el peritoneo visceral y provoca este dolor. Este dolor viaja a través de las fibras nerviosas que inervan el apéndice
de tal forma que este dolor es generalizado y no localizado en esta etapa. Por eso el paciente va a referir que su dolor no inició en la fosa ilíaca derecha, sino que inició periumbilical, por ejemplo. Luego, seguidamente, y esta fase importantísimo va a durar de 4 a 6 horas. Una vez que transcurre este tiempo, pasamos a la siguiente fase, que es la fase supurativa o flemorosa. Esta fase ya tenemos varios cambios, aparte del líquido que se estaba acumulando en la fase anterior. Ya en esta los microorganismos que se encontraban proliferan y hay una proliferación bacteriana. Ya acá hay contacto con el peritoneo parietal y no solamente con el peritoneo visceral, provocando un dolor de tipo somático. Ya este dolor va a ser localizado a nivel de la fosa ilíaca derecha, que es justamente donde se va a encontrar el apéndice. Esto va a durar entre 6 y 12 horas de evolución, donde tenemos un dolor que ya migró a fosa ilíaca derecha. Una vez que pasa esta etapa, vamos a tener la etapa gangrenada o necrotizada. En esta fase, ya acá el tejido va a estar más inflamado, va a tener la proliferación de las bacterias, no hay flujo linfático ni venoso, y ya lo importante de esta fase es que hay disminución del flujo arterial y esto me va a ocasionar una isquemia del tejido y ya esto me va a provocar una necrosis. Ya en la clínica podemos encontrar un daño más sistémico, ya el paciente va a presentar fiebre y este generalmente dura entre 12 a 24 horas. Y finalmente tenemos lo que es la última fase, que es la fase perforada y es la más peligrosa. El apéndice, como dice su nombre, se va a perforar y esto me va a provocar una peritonitis donde hay liberación del tejido purulento que se encontraba en el apéndice. Ya esto va a pasar a la cavidad abdominal y aquí tenemos un paciente con un abdomen en tabla, hasta un plastón apendicular. Y esto generalmente ocurre en un tiempo mayor a 24 horas. Por eso acá es importante tener en cuenta el tiempo de evolución, porque como vimos, de acuerdo a las horas que han pasado, así podemos ir viendo la fisiopatología de la enfermedad. Ahora bien, lo que es la clasificación macroscópica del apéndice aguda es muy variable. El aspecto exterior, o sea, lo que aprecia el cirujano, puede diferir en lo que es la extensión y la severidad de las lesiones histopatológicas, que son las que ya ve el patólogo o las describe. Entonces tenemos en anatomía patológica, se reconocen en general 3 estadios de la enfermedad. Vamos a tener la apendicitis aguda, temprana o inicial, a veces denominada simple. También la apendicitis aguda supurativa y la apendicitis aguda gangrenosa. El más reciente texto cubano de cirugía que describe en 4 estadios tenemos la apendicitis aguda catarral, la apendicitis aguda flemorosa o úlceroflegmorosa, también la apendicitis aguda supurativa y ya por último una apendicitis aguda gangrenosa. Siguiendo con la clasificación, lo más importante es la clasificación según la relevancia clínica de los hallazgos intraoperatorios. Entonces tendremos una apendicitis no complicada donde no hay necrosis, gangrena ni perforación, tampoco peritonitis ni complicaciones extraabdominales. Ya esto va a tener un menor riesgo de infección de la herida quirúrgica. Y ya después tenemos lo que es una apendicitis complicada, donde hay presencia gangrenosa con o sin perforación macroscópica, peritonitis, ya sea local o difusa, y o complicaciones extraabdominales. Por ende, hay un mayor riesgo de infección de herida quirúrgica. Ahora, con respecto a lo que es el diagnóstico, vamos a empezar con antecedentes de interés.
por ejemplo, estreñimiento crónico, ausencia habitual de vegetales o alimentos ricos en fibras, parasitismo intestinal, enfermedades infecciosas virales o bacterianas recientes o que estén cursando, y también fibrosis quística. Ahora, con los síntomas, quiero recordar que los padres a veces administran analgésicos o antieméticos para poder aliviar los síntomas, lo cual nos puede enmascarar el cuadro, siendo un riesgo de perforación. Entonces, el dolor abdominal es el síntoma más importante y siempre va a estar presente. Suele comenzar en epigastrio o en la región periumbilical, refiriéndose luego en el cuadrante inferior derecho o en la región ilíaca derecha. Este dolor va a ser constante, se alivia en reposo, se incrementa al cambiar de posiciones o con los movimientos bruscos. Por ejemplo, que el niño se monte el vehículo para ser trasladado al hospital. Dentro de los síntomas, entonces también tenemos lo que es la anorexia, que este es muy frecuente y está presente casi desde el inicio del cuadro. Tenemos también náuseas, vómitos, siguen en ese orden, es importante. Y a veces por tener pocas horas de evolución va a estar ausente. La fiebre inicialmente es poco importante y a veces también está ausente. Puede producirse elevación brusca en el momento donde hay una perforación apendicular, o será más alta en casos de una peritonitis. También tenemos importante lo que es la triada y la secuencia típica de la triada de Murphy, importante, donde tenemos un dolor abdominal, anorexia, con náuseas, vómitos, fiebre o febrícula, y van a aparecer en ese orden. Después tenemos lo que son los signos, los más importantes es el FAS, lo cual es habitual ver en un niño donde va a estar con mal estado en general, con un rostro que refleja dolor, que es la faz peritonítica o hipocrática. También tenemos una ligera claudicación en la marcha, esto más que todo en el lado derecho. También podemos encontrar lo que es taquicardia. Y con respecto al examen rectal, en varios artículos decían que, bueno, en el 50% de los niños va a ser normal y el dolor puede deberse a otra causa. Solo hacerlo si hay dudas en el diagnóstico y ojalá posponerlo al final del examen. Dentro de los que son los signos clínicos, tenemos el signo de Marburni, que este se obtiene presionando la fosa ilíaca derecha en un punto que corresponde a la unión de un tercio externo con los dos tercios internos de una línea trazada de la espina ilíaca antero superior derecha hasta el ombligo. Después tenemos lo que es el signo de Robson, que es la presencia de dolor en el cuadrante abdominal inferior derecho cuando se realiza presión sobre la fosa ilíaca izquierda, o sea, en el punto simétrico con el punto de McBurney. Cuando se oprime la fosa ilíaca izquierda, hago que el aire se distienda al ciego y como ahí está el apéndice, el peritoneo está irrigado, entonces el paciente va a referir dolor. Lo que es el signo de Bloomberg o rebote, este se obtiene presionando la pared de la fosa ilíaca derecha con la mano y retirándola bruscamente. Siguiendo con los signos clínicos, tenemos el signo de psoas. La maniobra se realiza con el paciente en decúbito lateral izquierdo. El examinador realiza una hiperextensión de la cadera derecha y esto, si hay dolor, es positivo. Después tenemos Murphy, que se refiere al dolor y la posterior apnea, o sea, el cese de la respiración que siente el paciente cuando se realiza una inspiración profunda
mientras se realiza una palpación o una compresión por debajo del reborde costal derecho, es decir, del hipocondrio derecho. Después tenemos el signo de obturador interno. El dolor aparece cuando el paciente está en decúbito dorsal, rota internamente su cadera derecha, al mismo tiempo que esta se encuentra flexionada en 90 grados. Y después tenemos el signo de Dunphy, que este va a ser un aumento en dolor en la fosa ilíaca derecha cuando el paciente tose. Acá tenemos lo que son los sistemas de puntuación. Tenemos el score, el Alvarado, que estos son valores entre 0 y 10. Menor de 5 indica poca probabilidad de que el niño tenga apendicitis aguda y mayor o igual a 7, alta probabilidad. También tenemos lo que es el Pediatric Appendicitis Score, que esos son valores entre 0 y 10. Menor de 4 indica poca probabilidad de que el niño tenga apendicitis aguda y mayor o igual a 7, alta probabilidad. Y también tenemos Repasa Score, que son valores entre 0 y 12, menor de 5 indica poca probabilidad de que el niño tenga apendicitis aguda, mayor o igual a 9, alta probabilidad, y este tiene el inconveniente que incorpora lo que es la proteína C reactiva en su puntaje. Importante hacer énfasis que ninguno tiene suficiente validez para poder asegurar de que el paciente tenga o no la apendicitis aguda, por lo que no debe ser empleado exclusivamente para dar un diagnóstico. No obstante, son útiles para orientarnos o para poder decidir sobre la utilidad de realizar exámenes complementarios y o reevaluar el caso. Acá en esta tabla les traje la escala de Alvarado. Como mencioné, bueno, hace referencia en un puntaje. Este puntaje va a ser de acuerdo a los síntomas, a los signos y a la normalidad de los estudios de laboratorio. Entonces, los criterios que inclusionan la escala de Alvarado son dolor en la fosa ilíaca derecha y leucocitosis, más de 10.000 células por milímetro cúbico. Este me va a aportar 2 puntos. Y el dolor migratorio, dolor a la descompresión, fiebre, náuseas, vómitos, anorexia, neutrofilia más de un 75%, esto me va a aportar 1 punto. Una vez que se establece el puntaje de Alvarado, se puede clasificar. Si nos da de 1 a 4, descartar, entre 5 a 6, observar, y entre 7 a 10, cirugía. Importante que el sistema de clasificación de Alvarado es uno de los sistemas de clasificación más utilizados por los médicos, donde una puntuación de más de 7 es considerada suficiente para proceder con la cirugía. Dentro de los exámenes complementarios tenemos laboratorios, bueno, leucograma con una leucocitosis ligeramente con un predominio de polimorfonucleares o eosinopenia. Un valor normal o anormal no afirma ni tampoco nos va a excluir el diagnóstico. También tenemos exámenes necesarios en la evaluación preoperatoria, que serían hemoglobina, hematocrito, otros exámenes que podemos considerar de acuerdo a la clínica del paciente son glicemias, gasometrías, y dentro de lo que son imagen tenemos la ecografía abdominal, que en esta podemos hallar un engrosamiento de la pared apendicular y la distensión de la luz del órgano con un diámetro mayor a 6 milímetros. También tenemos la radiografía simple de abdomen, ya esta está en desuso por su baja sensibilidad y especificidad en lo que es el diagnóstico de apendicitis aguda, y otros exámenes como tomografía computarizada, resonancia magnética nuclear. Estos son exámenes de alta sensibilidad, especificidad y precisión. Son empleados más que todo en países desarrollados y en sistemas privados de la salud. Y
por último, tenemos la laparoscopía, que esta se reserva para casos de dudas o dificultades para poder diagnosticar. Ahora, lo que es la apendicitis en niños menores de 1 año, aunque es infrecuente, en menores de 1 año, la apendicitis aguda es una enfermedad que debemos de tener en consideración, más que todo cuando nos llega un bebé o un lactante con fiebre, diarrea, irritabilidad. El riesgo de desarrollar apendicitis es menor en la niñez temprana. Sin embargo, entre más pequeño sea el paciente, la enfermedad cursa más rápido o incrementa el riesgo de complicaciones como gangrena, perforación o peritonitis. Esto puede estar relacionado con la dificultad para que nosotros podamos realizar el diagnóstico, porque entre más pequeño sea el niño no nos puede describir qué es lo que siente o cuáles son sus síntomas. Y otros factores que se han estudiado, que están implicados, son la pared del apéndice es más delgada y tienen menor desarrollo del sistema de defensa inmunológica. Dentro de lo que son diagnósticos diferenciales, lo podemos dividir en dos, en enfermedades intraabdominales, como por ejemplo enfermedades del intestino delgado, y su mesenterio, como lo que es la adenitis mesentérica, que esta es la principal en la etapa pediátrica. También podemos tener diverticulitis de Merkel, crisis agudas de enfermedad de Crohn, enterocolitis infecciosa, úlcera péptica. También podemos mencionar en niñas el síndrome de ovulación del lado derecho, un quiste ovárico derecho. Con respecto a lo que es páncreas, hígado y vías biliares, podemos tener litiasis, pielonefritis aguda, eh, pancreatitis, hepatitis, y después, lo que son las enfermedades extraabdominales, podemos mencionar respiratorias como la neumonía en la base derecha, metabólicas, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, y otras como leucemias, linfoma de no-Hodgkin, alguna intoxicación. Dentro de lo que es el tratamiento no quirúrgico, el tratamiento conservador o no quirúrgico con antibióticos betalactámicos como cefalosporinas o penicilinas se han empleado más que todo en apendicitis aguda no complicada. Varios análisis muestran que ese tratamiento tiene una mayor estadía hospitalaria y tiene un alto índice de fracaso, o sea, que se puede convertir en un tratamiento quirúrgico o la recurrencia de la apendicitis, que esta va a oscilar entre un 18 y un 28%. Por eso la apendicectomía sigue siendo el tratamiento de elección. Ahora bien, el tratamiento preoperatorio debemos considerar suspender la administración oral de líquidos o alimentos, control de la fiebre y dolor, con, por ejemplo, dipiridona con metamizol intramuscular de 20 a 25 miligramos por kilogramo de peso del paciente, o diclofenaco intramuscular de 1 a 3 miligramos por kilogramo peso. También la hidratación parenteral. Si el paciente no está bien hidratado, administrar solución salina isotónica del 0,9% o lactato de Ringer a razón de 10 a 20 mililitros por kilogramo. Y lo que es la profilaxis antibiótica perioperatoria, según el protocolo administrado en cada hospital, se recomienda lo que es la cefazolina o gentamicina en apendicitis no complicadas, y si hay sospecha de una apendicitis complicada, podemos usar ceftriaxona o amikacina con metronidazol, y este esquema se va a continuar también postoperatorio. Entonces, continuando con el tratamiento, tenemos el tratamiento quirúrgico. La apendicectomía laparoscópica consiste en 3 incisiones pequeñas con cámara. La apendicectomía abierta es una única incisión en el abdomen. Realizar cultivos intraoperatorios de líquido peritoneal en apendicitis complicadas, porque nos pueden orientar la terapia en caso de evolución
o de infecciones postoperatorias. Y la peritonitis local o difusa se debe aspirar el líquido intraabdominal y colocar un drenaje según el criterio del cirujano. Ahora pasamos al tratamiento postoperatorio, donde vamos a tener hidratación parenteral y electrolitos, analgesia con dipiridona, metamizol, paracetamol, diclofenaco o tramadol por vía parenteral oral, y iniciar la administración oral de líquidos que no sean gaseosos, que sean de fácil absorción de 4 a 6 horas, postoperatorio como agua, infusiones. También tenemos los antieméticos. Si hay vómitos en las primeras horas, se puede administrar ondansetron intravenoso. Si persiste, podemos usar metroclopramida intravenosa para facilitar la evacuación gástrica y considerar una sonda o aspiración nasogástrica si fuera necesario. Sentar al paciente y estimular la deambulación precoz entre 4 a 6 horas postoperatorio y por último considerar un egreso. Dentro de sus complicaciones podemos clasificarlas en dos, en infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas como perforación, plastura pendicular, fístula, trombosis de la vena porta, abscesos intrahepáticos, sepsis generalizada, infección de la herida quirúrgica, y de las no infecciosas como oclusión intestinal por bridas, hilo paralítico prolongado, algún sangrado por deslizamiento de la ligadura de la arteria pendicular. Con respecto al pronóstico, cuando ocurre gangrena, perforación y peritonitis, se incrementa el riesgo de complicaciones postoperatorias. Fundamentalmente infección de la herida quirúrgica. También importante destacar que la mortalidad es inferior al 1%. Los factores que más se asocian a estas complicaciones es la duración de los síntomas iniciales, más de 24 horas, o que el niño tenga menos de 5 años. Y una vez que el paciente es hospitalizado, si se ejecuta la cirugía dentro de las 24 horas, después de iniciados los síntomas, va a disminuir su riesgo a complicaciones. ¿Cuándo considerar un egreso? Bueno, en apendicitis no complicada podemos considerarlo en las primeras 24 horas, y en pacientes complicadas podemos mantener tratamiento antibiótico de 3 a 5 días y luego egresar si no hay nuevas complicaciones. Por acá les traje un video para cerrar el tema. Este es un video de un hospital en Colorado, donde vamos a observar una breve explicación de la anatomía del apéndice, la causa principal en niños, sintomatología, complicaciones y por último la cirugía. El apéndice es una bolsa con forma de tubo que se encuentra en el costado inferior derecho del vientre. Se une a la sección del intestino grueso llamado intestino ciego. La apendicitis es la inflamación del apéndice. En los niños, la apendicitis ocurre cuando la abertura hacia el apéndice se obstruye, usualmente debido a los ganglios linfáticos cercanos al apéndice o a un bloqueo por un pedazo calcificado de heces. Cuando el apéndice se obstruye, la bacteria crece por dentro, ocasionando inflamación y una escasa irrigación sanguínea, lo cual provoca dolor intenso y puede causar que el apéndice se perfore. Si esto ocurriese, es posible que el líquido del apéndice se derrame hacia el abdomen, causando más dolor e inflamación. Cuando un niño padece apendicitis, el dolor empieza inicialmente en el ombligo y conforme esta inflamación empeora, el dolor se desplaza hacia el costado inferior derecho del abdomen. En ocasiones, los niños pueden tener un dolor abdominal en distintos lugares y presentar fiebre, náusea, vómito y disminución del apetito. Cuanto más tiempo su hijo padezca del dolor, la probabilidad de que el apéndice se perfore es mayor. La administración de antibióticos puede mejorar el dolor y previene que la apendicitis empeore. Si su hijo presenta alguno de estos síntomas,
Es importante hablar con un médico de Children's Hospital Colorado. Cada año realizamos cientos de apendicectomías y nos especializamos en la extirpación mínimamente invasiva del apéndice. Antes de la cirugía, dormirán a su hijo mediante anestesia general. Para iniciar la cirugía mínimamente invasiva, se realizan 3 incisiones pequeñas alrededor del ombligo y en la parte inferior del abdomen para los instrumentos y la cámara. El vientre se infla a modo de permitirles a los médicos más espacio para inspeccionar el apéndice y buscar el líquido. El apéndice se extrae por la base y se separa del intestino ciego. Posteriormente se extrae cuidadosamente del abdomen a través de una de las pequeñas incisiones. Si bien las complicaciones posteriores a una apendicectomía son inusuales, su hijo permanecerá en el hospital a fin de monitorizarlo. Usualmente, el regreso a casa es brevemente después de la cirugía o dentro de 24 horas. Cuando se perfora el apéndice, el líquido puede acumularse en el abdomen, ocasionando inflamación e infección. La extirpación inmediata puede ser necesaria. El cirujano drenará el líquido de la zona y extraerá el apéndice perforado. A su hijo se le administrarán antibióticos intravenosos y permanecerá en el hospital para su monitorización. En ocasiones, quizás su cirujano recomiende no extirpar el apéndice de inmediato. En su lugar, un equipo de radiólogos intervencionistas pediátricos insertará un catéter en el abdomen para drenar el líquido de la zona, valiéndose de una tomografía computarizada y un ultrasonido. A su hijo se le administrarán antibióticos intravenosos y permanecerá en el hospital para su monitorización antes de regresar a casa. Más adelante, aproximadamente de 6 a 8 semanas, la infección habrá desaparecido y entonces su hijo puede someterse a la cirugía para extirpar el apéndice, dependiendo de las pláticas que usted tenga con su cirujano. Muchos niños con apendicitis perforada necesitan permanecer internados por varios días y algunos quizá estén en el hospital por una semana aproximadamente. Una vez que su hijo regrese a casa, comúnmente tendrá que esperar 1 o 2 semanas antes de regresar a sus actividades habituales. Para más información, visite el sitio electrónico de Children's Hospital Colorado. Y para concluir, les traje algunas recomendaciones. Entonces, bueno, realizar un interrogatorio detallado al paciente y a sus padres, ¿verdad? Para ver la cronología y la semiología de sus síntomas. Recordar que es un dolor que inicia periumbilical o en epigastrio, que mira la fosa ilíaca derecha o cuadrante inferior derecho, donde el signo de rebote nos puede ayudar a hacer un diagnóstico clínico. Recordar que esta patología es totalmente de un diagnóstico clínico. Recordar a los padres que a veces administran analgésicos o antieméticos para aliviar los síntomas de sus niños, lo cual nos puede enmascarar a nosotros como médicos el cuadro. Debemos de tener más observación en este tipo de pacientes porque hay un riesgo elevado de perforación. Procurar la confianza del niño para poder facilitar el examen físico, no alterar el orden al examen físico, posponiendo las maniobras más dolorosas o molestas para el niño al final. Y si hay dudas en el diagnóstico, los síntomas de pocas horas de evolución, es mejor hospitalizar al paciente, suspender la administración oral de alimentos y líquidos, rehidratarlo y reevaluar horas después para ver cómo evolucionó su cuadro. Estas son mis biografías y muchas gracias por su atención.